Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría mostrar la obtención de algunas integrales por medio de series de potencias. Entonces, para empezar este video me gustaría mencionar que en el video pasado nosotros obtuvimos una serie de potencias para la función 1 entre 1 más x al cuadrado. Serie de potencias que vamos a necesitar en este video. Entonces, si no has visto cómo obtener esta serie de potencias, recomiendo ver el video pasado en esta lista de videos. Entonces, dicho esto, veamos el siguiente ejemplo, que nos dice que encontremos una representación como serie de potencias para la función arco tangente de x, o lo que es igual tangente inversa de x. Entonces, si nosotros recordamos las derivadas de las funciones trigonométricas, nosotros sabemos que la derivada de arco tangente es igual a 1 entre 1 más x al cuadrado. Entonces, si nosotros integramos esta expresión, precisamente vamos a obtener la tangente inversa. Como mencionaba anteriormente, nosotros ya sabemos la expresión en forma de series para 1 entre 1 más x al cuadrado. Entonces, esta expresión es 1 menos x al cuadrado más x a la 4 menos x a la 6, etcétera, etcétera. Es una serie alternante. Entonces, si nosotros integramos esta serie, precisamente vamos a encontrar una expresión para tangente inversa, ya que la tangente inversa de x es la integral de la función 1 entre 1 más x al cuadrado de x, lo cual corresponde a la integral de 1 menos x al cuadrado más x a la cuarta más x a la 6, etcétera, etcétera. Si nosotros realizamos la integración término a término, bueno, obtenemos que la integral de 1 en este caso va a ser igual con x. La integral de x cuadrado es x al cubo entre 3. Al inicio pusimos la constante de integración. La integral de x a la 4 va a ser x a la 5 entre 5 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, tenemos la integral término a término correspondiente a los términos que están aquí y por supuesto la constante de integración. Entonces, bueno, al integrar nosotros obtenemos que esto es igual a la suma desde n igual con 0 hasta infinito de menos 1 a la n por x a la 2n más 1 entre 2n más 1. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros sabemos que la tangente, la arcotangente o la tangente inversa de x es 0 si la evaluamos en 0. Por lo tanto, esta constante de integración tiene que ser igual con 0. Y es por eso que nosotros tenemos en la suma la ausencia de esta constante de integración. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la suma desde n igual con 0 hasta infinito de menos 1 a la n por x a la 2n más 1 entre 2n más 1. Si nosotros evaluamos con 0, tenemos menos 1 a la 0 que es igual con 1. Vamos a tener x a la 0 más 1, lo cual es x, y va a estar dividido entre 0 más 1. Puesto que el radio de convergencia de la serie para 1 más 1 1 entre 1 más x cuadrado es simplemente 1. El radio de convergencia de esta serie para tangente inversa es también igual con 1. La serie de potencias para tangente inversa de x obtenida en este ejemplo se llama serie de Gregory en honor al matemático escocés James Gregory, quien vivió desde 1638 hasta 1675, quien pronosticó algunos de los descubrimientos de Newton. ¿Qué tal? Ya se demostró que la serie de Gregory es válida cuando x está en el intervalo abierto desde menos 1 hasta 1. Pero resulta que, aunque no es fácil de demostrar, también esta serie es válida cuando x es igual a más menos 1. Entonces, de hecho, si nosotros observamos observamos que cuando x es igual con 1, la serie se transforma en lo siguiente, que es 1 menos un tercio más un quinto menos un séptimo, etcétera, etcétera. Y esto es igual a pi entre 4.
Este admirable resultado se conoce como la fórmula de Leibniz para pi. Muy bien. Ahora vamos a otro ejemplo donde vamos a realizar una integral de una función racional, pero esta vez utilizando series de potencias. Entonces el ejemplo dice así: evalúe la integral de 1 entre 1 más x a la 7 con respecto a x, en este caso representando por supuesto esta expresión como una serie de potencias. Entonces el primer paso es expresar el integrando 1 entre 1 menos x a la 7 como la suma de series de potencias. Entonces, esta ecuación que ya hemos estado utilizando en ejemplos anteriores, también la vamos a utilizar en este ejemplo. Lo que vamos a hacer es sustituir el menos x por un menos x a la 7 para obtener la expresión 1 entre 1 más x a la 7. Entonces, al nosotros hacer este cambio de variable, nosotros tenemos que es 1 entre 1 menos x a la 7. Esto, por supuesto, dado que tenemos esta expresión, es la suma desde n igual con 0 hasta infinito de menos x a la 7 elevado a la n. Entonces, el menos 1 nos indica que tenemos una serie alternante, la cual, en donde nosotros podemos factorizar este menos 1, ya que a veces va a ser positivo, en particular cuando n sea par, y va a ser negativo cuando n sea impar. Así que esto es igual a la suma desde n igual con 0 hasta infinito de menos 1 a la n por x a la 7 por n. Y esto, pues, nosotros sabemos que es igual a 1 menos x a la 7 más x a la 14 y así sucesivamente. Entonces, ahora estamos listos para realizar la integral término a término. Entonces, si nosotros realizamos este proceso de integración, pues nosotros sabemos que la integral de la suma desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n por x a la 7 por n de x es igual a si nosotros ingresamos la integral término siempre y cuando estemos dentro del radio de convergencia de esta serie. Entonces, esto va a ser igual a la constante de integración más la suma desde n igual con 0 hasta infinito de menos 1 a la n por la integral de x a la 7 por n, lo cual es x a la 7 por n más 1 entre 7 por n más 1. ¿De acuerdo? Entonces, esto si lo expresamos en forma de series es simplemente nuestra constante de integración más x menos x a la 8 entre 8 más x a la 15 entre 15 menos x a la 22 entre 22, etcétera, etcétera. Recordemos que dado que la serie original converge para x menor que, bueno, valor absoluto de x menor que 1, esta serie va a converger para el valor absoluto de x a la 7 menor que 1. Entonces, pues si nosotros simplificamos esta expresión, lo que nos indica es que el radio de convergencia está expresado por el valor absoluto de x estrictamente menor que 1. Muy bien. Entonces, vamos a reutilizar este ejemplo para ahora calcular una integral definida. Entonces el ejemplo dice así: mediante el resultado de este ejemplo, vamos a obtener una aproximación de la integral desde 0 hasta 1 medio de 1 entre 1 más x a la 7, con una aproximación de 10 a la menos 7 del valor real. Esta es la precisión deseada en la aproximación. Entonces, si aplicamos el teorema fundamental del cálculo para responder este ejemplo, no importa qué antiderivada usemos, de modo que utilicemos la antiderivada del ejercicio anterior. Entonces, si nosotros deseamos realizar la integral desde 0 hasta 1 medio de 1 entre 1 más x a la 7 de x, pues esto es simplemente igual que integrar desde 0 hasta 1 medio de la suma desde n igual con 0 hasta infinito de menos 1 a la n por x a la 7 por n de x. Nuestros límites de integración están dentro del intervalo del radio de convergencia para esta serie, así que nosotros sin ningún problema podemos pasar este símbolo de integral al interior. Entonces vamos a tener la suma desde n igual a 0 hasta infinito de la integral de desde 0 hasta 1 medio de menos 1 a la n por x a la 7 por n más 1 entre 7 a la 7 por n más 1, x a la 7 por n más 1, ¿ok? Entonces,
integrando nosotros tenemos lo siguiente. Yo puse aquí la constante de integración, aunque esto vamos a ver en un paso más adelante que pues simplemente no es necesario, ¿verdad? Porque se va a eliminar a sí misma. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es integrar término a término. Pudiéramos nosotros integrar directamente aquí. Entonces, integrando término a término y evaluando, bueno, integrando término a término tenemos la constante de integración, más x menos x a la 8 entre 8, más x a la 15 entre 15, menos x a la 22 entre 22, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a evaluar en los límites de integración, los cuales son x igual a 1 medio y x igual con 0. Recordemos que estamos integrando desde x igual con 0 hasta 1 medio. Y esto simplemente va a ser igual a c menos c. Por eso comentaba que no tiene ningún sentido poner la constante de integración, ya que esta se anula. Y vamos a tener 1 medio menos 1 entre 8 por 2 a la 8, más 1 entre 15 por 2 a la 15, menos 1 entre 22 por 2 a la 22, etcétera, etcétera. Entonces el enésimo término va a estar dado por menos 1 a la n entre 7 por n más 1 multiplicado por 2 a la 7 por n más 1. Muy bien, entonces, y por supuesto esta serie no es finita, esta serie es infinita. Entonces, esta serie infinita es el valor exacto de la integral definida que nosotros estamos calculando. Pero, como es una serie alternante, podemos obtener una aproximación de la suma aplicando el teorema de la estimación de la serie alternante. Este teorema, por supuesto, ya lo vimos en videos pasados de esta lista de videos. Entonces, si dejamos de sumar el término n igual con 3, el error es menor que el término con n igual con 4. Entonces, lo que tenemos aquí es 1 entre 29 por 2 a la 29, lo cual es aproximadamente 6.4 por 10 a la menos 11. Entonces, obtenemos lo siguiente, ¿no? Con 4 términos. Entonces, la integral que nosotros queremos realizar va a ser aproximadamente 1 medio menos 1 entre 8 por 2 a la 8 más 1 entre 15 por 2 a la 15 menos 1 entre 22 por 2 a la 22. Y bien, si nosotros sumamos estos términos, obtenemos que esta integral es aproximadamente 0.4995137.4, es decir, aproximadamente 0.5. ¿Sí? Entonces, este ejemplo muestra una de las cualidades, de las ventajas de tener una expresión en series para una función, ¿sí? Entonces, el ejemplo muestra una manera en que las representaciones como series de potencia pueden ser útiles. Integrar 1 entre 1 menos x a la 7 a mano es difícil. Lo podemos intentar, pero no va a ser sencillo. Diferentes sistemas algebraicos computacionales dan respuestas de distintas formas, pero son complicadas. Por ejemplo, si nosotros realizamos esta integral en Wolfram Matemática, nosotros vamos a obtener esta expresión. Aquí está la integral de esta expresión. Sí, entonces, la respuesta de la serie infinita de la integral que nosotros obtuvimos es mucho más fácil de manejar que la respuesta finita que proporciona un sistema algebraico computacional. Con esto no estoy diciendo que está mal utilizar el sistema algebraico computacional, nada más que aquí sí podemos ver la ventaja de manejar series, ¿no? Aquí estamos manejando un polinomio y nosotros podemos decidir qué tan grande va a ser este polinomio. Además de que pues nosotros podemos decidir por medio de esta estimación de la serie alternante qué tanta precisión necesitamos para el cálculo de esta integral. Entonces ya empezamos a notar las ventajas, las virtudes de las representaciones de funciones en series, ¿de acuerdo? Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.